Pues bien, vamos comenzando. El tema, como bien dice nuestro amigo, va a ser kinesiotaping basado en evidencia, ¿sí? ¿Qué es, qué no es, qué hace, qué no hace? Yo soy el maestro Manuel Beltrán Barrera, soy licenciado en fisioterapia, ya egresado ya hace unos años, y pues el kinesiotaping ya también tiene bastantes años, se hizo popular por ahí en unas olimpiadas, recuerdo muy bien, ahí este nadador Michael Phelps lo puso de moda, ¿no? Y fue cuando agarró mucha popularidad, pero antes el kinesiotaping era como algo hasta mitológico porque tenía una aplicación para todo, ¿no? Para todo tipo de lesiones y patologías. Entonces, es lo que hoy vamos a descubrir, entonces espero que les agrade. Primero vamos a ver un poquito de introducción y después vamos con la evidencia actual. ¿De acuerdo? Bien, entonces el kinesiotaping basado en evidencia, pues surge esta técnica por el doctor Kenzo Case por ahí de 1970, ¿de acuerdo? Este doctor pues era quiropráctico, también era acupunturista, pero también se dedicaba a la salud integral del paciente. Y una vez se preguntó cómo podría él no solo realizar la terapia durante la hora que tenía su consulta, su terapia física, sino cómo alargar ese tratamiento cuando ya el paciente se iba a su casa. Entonces, este Kenzo Case comenzó a crear unas cintas donde tuvieran un efecto específico en el paciente y que le pueda durar durante varios días. Primero intentó con cintas rígidas y observó pues que causaba mucho daño en la piel. Entonces, con su experiencia fue modificando la técnica hasta crear lo que hoy conocemos, este vendaje elástico, este kinesiotaping que hoy conocemos. Pero esa es la base con la que el doctor Kenzo Case comenzó a crear el kinesiotaping, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el kinesiotaping? Bueno, en primera es una venda elástica, ¿sí? No tiene estiraje. Y comparado con otro tipo de vendas o cintas adhesivas que se utilizan sobre la dermis, las otras cintas no suelen tener estiraje, ¿de acuerdo? Bien. Esta base hecho a base de algodón, un tipo de algodón que tiene este estiraje y que regularmente es hipoalergénico. Puede utilizarse en la mayoría de las personas y no suele causar reacciones alérgicas, aunque habrá personas muy sensibles que les pueda llegar a provocar un tipo de alergia en la dermis. Esta cinta no tiene medicamento, solamente tiene pegamento, ¿de acuerdo? A base de pegamento y tensión, un estímulo mecánico es que produce sus efectos en el organismo. Y es una cinta que por su tipo de, su capacidad para estirarse junto con el movimiento, pues no va a limitar al paciente, ¿sí? Es lo que diferencia en gran medida de otro tipo de cintas o vendajes. Y el pegamento es termosensitivo. Esto quiere decir que el pegamento con el que viene la cinta, a mayor calor, mayor capacidad de pegar sobre la dermis y mayor se adhiere. ¿De acuerdo? Estas serían las principales características del kinesiotaping. Bien, ¿cuál es la diferencia principal entre el kinesiotaping, que vendría siendo el de la derecha, con esta cinta rígida de la izquierda? Ambas están aplicadas en la rodilla, sin embargo, el kinesiotaping permite flexionar en la mayoría de su rango de movimiento la rodilla después de la aplicación y una técnica tipo McConnell con cinta rígida puede crear ciertas correcciones mecánicas, pero siempre va a limitar el movimiento. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia contra otro tipo de cintas o técnicas. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a los cursos de kinesiotaping, nos venden el kinesiotaping para el dolor, la inflamación,
facilitación, inhibición y estabilización articular. ¿De acuerdo? Son de las principales aplicaciones, aunque ahorita ya también tiene aplicaciones dermatofuncionales, etcétera. Ok. ¿Cuál es la metodología de la aplicación? ¿Sí? Aquí tenemos una cinta, un pedazo de Kinoset taping que mide aproximadamente 10 centímetros, ¿de acuerdo? Hipotéticamente hablando. Esta cinta va a tener la capacidad de elongarse, ¿sí? Longitudinalmente. No tiene estiraje en esta dirección, verticalmente no la tiene, pero sí tiene estiraje longitudinalmente. Esta tensión, bueno, va a aplicarse sobre la dermis a la hora de aplicarse para ciertas patologías y a la hora de aplicarse vamos a necesitar generar una tensión adecuada, ¿sí? Entonces, dependiendo la tensión, depende la aplicación o el efecto que queremos lograr en el organismo, ¿de acuerdo? Y para darnos una idea, un 100% de tensión significa que la cinta debe de crecer el doble de su tamaño. Lo que necesito que quede claro es que, bueno, la cinta, claro, es que, bueno, la cinta, en un segundo, la cinta tiene entonces este estiraje, ¿de acuerdo? Si pueden ver aquí en el video. Y esas circunvoluciones, ¿de acuerdo? Que se van a adherir a la piel y me van a permitir generar un estímulo mecánico en la dermis, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál será la metodología para la aplicación? Vamos a tener dos bases teóricas que nos van a decir o nos van a orientar sobre la aplicación correcta. Sí, la principal es la original, que vendrá siendo la de Kenzo Case, pero también les puse el cat taping. Como autor Steph Birgit, que el cat taping tiene una base más alemana, aunque está basado en Kenzo Case, sus investigaciones han sido en Alemania, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que se den una idea, nos hablan entonces autores que para causar una facilitación en una aplicación muscular, facilitación va a ser sinónimo a fortalecer o aumentar el tono, ¿sí? Para aumentar el tono y facilitar ese músculo, necesitamos una dirección, ahorita lo explicamos un poco más, de origen a inserción, con una tensión entre el 15 y el 35% de estiraje, ¿sí? Estirar mi cinta entre 15 y 35%. Sin embargo, este autor nos dice que solamente el 10, ¿va? Ok, para una inhibición, es decir, colocar la cinta de inserción a origen, es una aplicación muscular. Como sinónimo, la inhibición la vamos a tomar como una aplicación para bajar el tono, ¿sí? O relajar la musculatura. Kenzo Case nos habla entre el 15 y el 35% de tensión y este autor nos menciona el 10% de estiraje, ¿de acuerdo? Bien, para correcciones mecánicas o causar alguna estabilidad articular, ¿sí? Algún ligamento que esté fallando, aplicarlo sobre esos ligamentos y generar tensión y buena estabilidad articular. Kenzo Case nos habla entre el 50 y 75% de tensión o de estiraje. Y, por ejemplo, aquí se diferencia, nos pide un estiraje máximo o del 100% el autor Birgit. Para corrección de espacios, que hay diferentes aplicaciones, pero la más común es aquellos pulpos que nos van a ayudar a drenar la linfa o procesos inflamatorios dirigidos hacia los ganglios más cercanos, que en su case nos habla entre un 10 y un 35% de estiraje o de tensión. Y Birgit nos menciona que no hay tensión. Así sobre la dermis, sin generar tensión y estiraje, se aplica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿a quién le hago caso? La práctica clínica se los irá diciendo.
pero está bueno, está muy bien conocer al principio esta teoría para orientar, ¿sí? Saber de dónde lo voy a poner, si de un punto a otro y con cuánta tensión y con qué forma, etcétera. Es una teoría, pero ahorita la evidencia nos va a decir otra cosa, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una guía. Como regla general, la aplicación del kinesiotaping se conoce como la regla del tercio. Significa que la zona donde va a ir pegado mi kinesiotaping con tensión, necesito una tercera parte y una tercera parte de anclaje. ¿De acuerdo? Y lo que hablábamos sobre el origen y la inserción o inserción-origen, solamente en este ejemplo, si yo quisiera aumentar la fuerza en este músculo, bueno, tendría que colocar un anclaje, ¿sí? En el origen de ese músculo, dirigirlo hacia su inserción y anclarlo en la inserción, ¿de acuerdo? Cuando yo esté aplicando los anclajes van sin estirar el músculo. Mientras yo esté aplicando la tensión sobre el músculo tiene que estar estirado, es decir, en su rango de movimiento casi máximo para que no me vaya a limitar el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, hipotéticamente, si aplicamos aquí una técnica de facilitación o aumentar el tono o aumentarle la fuerza, necesito ir de origen a inserción, ¿sí? Y esa técnica me va a hacer que la tensión del kinesiotaping se dirija hacia el origen, ¿sí? Hacia el primer anclaje que puse. Entonces, eso es lo que la técnica, la teoría nos menciona, ¿sí? Y de esa manera voy a tener ciertos efectos. Vamos a ver si es cierto. Si yo quisiera la técnica de inhibición, es decir, relajar el músculo cuádriceps, entonces sería lo contrario. Anclo de manera distal, elongo el músculo cuádriceps, lo pongo sobre su trayecto y lo anclo de manera proximal o en su origen. ¿De acuerdo? Y de manera hipotética, esa tensión se va a generar de manera contraria al cuádriceps y tendría un efecto de inhibición o bajar el tono muscular. Hay diferentes formas. Las clásicas es la banda I, banda Y en X y en pulpo, ¿sí? Estas formas también me sirven para corrección de espacios o edemas localizadas, pero la figura más común para el edema son los famosos pulpos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el paso número 1? Bueno, medir la zona, hacer el recorte, ¿sí? Aplicar, perdón, antes de aplicar, tener la figura adecuada, recortar las esquinas, las curvas, ¿sí? Y una vez hecho esos 3 pasos, entonces prosigo a aplicarlo sobre la dermis. Bien, viene lo interesante. ¿Cuáles son las teorías? Las teorías aceptadas para el funcionamiento del kinesiotaping serían 4 principalmente. Aquí solamente están 3 y ahorita vamos con la 4, ¿sí? Teoría de Millsack igual. Esta teoría ya la mayoría la conocemos, es con la que explicamos la electroterapia, ¿sí? En la que tenemos un estímulo nociceptivo, un estímulo doloroso que va a viajar comúnmente por las fibras tipo C, se van a la médula y la médula llega a la corteza, ¿sí? Y de esa manera sentimos el dolor. Si yo le pongo a mi paciente toquecitos, electroterapia, si yo le pongo una pomada, si yo le pongo terapia manual, si yo le hago osteopatía, un trust o una manipulación, o si yo le pongo una cinta adhesiva, entonces tengo un estímulo no nociceptivo, ¿sí? Que va a competir con el dolor nociceptivo en la médula y tengo un efecto de inhibición y por lo tanto dejo de sentir dolor, ¿sí? Entonces, como la mayoría de las técnicas que realizamos, estímulos no nociceptivos,
pueden crear analgesia inmediata por la teoría de la compuerta de Melzack igual. ¿De acuerdo? Bien, como la teoría nos dice, la segunda teoría para inhibir o facilitar un músculo nos habla que a través del órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular podemos ejercer una tensión sobre estos receptores y como consecuencia tenemos una inhibición, ¿sí? O un aumento de tono o una baja de tono muscular gracias al estímulo mecánico que vamos a provocar sobre el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular. ¿Sí? La tercera teoría, y muy bien aceptada, son las circunvoluciones que provoca el kinesiotaping. Al aplicar el kinesiotaping, ¿sí?, sobre la dermis, creamos estas circunvoluciones que me ayudan a disminuir la presión y aumentar los espacios que hay debajo de las capas donde se aplicó el kinesiotaping y por lo tanto eso me ayuda a mejorar el dolor y mejorar la inflamación y el edema. ¿De acuerdo? Bien, otra teoría actual y muy aceptada es que el kinesiotaping no relaja, no aumenta o disminuye el tono muscular por medio de estos receptores, ¿sí? Sino que lo hace por medio del tejido miofacial. ¿Qué significa? Bueno, sabemos que cada vez que hay un movimiento de un grupo muscular, la fascia se mueve con este músculo, ¿sí? Y es lo que puede ayudar y promover el movimiento. Si yo le pongo un kinesiotaping que vaya en contra del movimiento, entonces el músculo le cuesta más trabajo realizar el movimiento, la contracción muscular y el movimiento va en contra de la tensión que yo ejercí con el kinesiotaping en esa zona miofacial. Y de manera contraria, si yo le ayudo al músculo, le pongo un kinesiotaping en su dirección, ¿sí? Que el tejido miofacial esté dirigido a favor del movimiento, entonces le quito resistencia y de esa manera al músculo le es más fácil provocar el movimiento y por eso está la teoría de que el kinesiotaping es capaz de aumentar la fuerza o el tono. ¿De acuerdo? Tenemos esta tabla de las causas o las teorías más comunes de cómo funciona el kinesiotaping, ¿sí? La primera, aumento de circunvoluciones, ¿sí? Aumenta el espacio en el tejido blando. Esto facilita la circulación que hay debajo, removiendo sustancias inflamatorias y disminuyendo la presión de los nociceptores que están presionados por aumento de presión y por lo tanto le disminuye esa presión y entonces dejan de mandar más información nociceptiva y se traduce como una mejora del dolor. ¿De acuerdo? Un estímulo sensitivo, lo que les hablaba, un estímulo no nociceptivo que se va a la teoría de la compuerta y me alivia el dolor. ¿Sí? Un estímulo propioceptivo que se puede ir a la teoría de la compuerta, que puede retroalimentar al sujeto y que puede ayudar a mejorar el control del movimiento, ¿sí? Y que todo termina en una mejoría del dolor, ¿sí? Si yo aplico una corrección mecánica, entonces puedo tener un efecto de inmovilización, prevengo el movimiento que me pueda provocar la lesión o de nuevo, una lesión y mejorar el dolor. ¿De acuerdo? Y bueno, la estimulación del órgano tendinoso de Golgi que me da una retroalimentación para bajar el tono, mejorar el movimiento y termina en una mejora del dolor. Y importante que varios autores hablan de un efecto placebo. Digo, si es un efecto placebo que funcione, no lo debemos de demeritar, ¿de acuerdo? Si mi efecto placebo está funcionando, yo lo uso como efecto placebo y no importa. Yo lo utilizo para lograr un objetivo terapéutico. Eso no me debe de asustar que pueda ser aceptado como un efecto placebo.
Bien, entonces, seguimos con la teoría, hablamos de la inhibición y facilitación. Entonces, ya más o menos tenemos un panorama más amplio de cómo podría estar ejerciendo este efecto del quinozetaping a través del tejido miofascial o a través de receptores. Pero la teoría regularmente coinciden en artículos y en autores de seguir esta aplicación, ¿sí? En donde si necesitamos facilitar, si hacemos una facilitación, es decir, aumentar la fuerza o aumentar el tono, entonces necesitamos ayudarle al músculo, ¿de acuerdo? Entonces una facilitación iría origen, inserción o proximal distal para que el quinozetaping ejerza una fuerza a favor, en este caso, del bíceps. Si fuera de manera contraria, un efecto de inhibición, necesito que el quinozetaping tenga un efecto mecánico en contra del movimiento, entonces lo coloco de distal a proximal, el quinozetaping ejerza una fuerza de tensión contraria al movimiento y de esa manera tengo un efecto de inhibición. ¿De acuerdo? Correcciones mecánicas, ¿sí? Las correcciones mecánicas van dirigidas a ligamentos, aquí una zona muy común de esguinces, en los ligamentos laterales del tobillo, peroneo estragalino anterior, calcáneo peroneo y peroneo estragalino posterior, ¿sí? Cápsulas anteriores, cápsulas posteriores. Debería de ejercer aplicaciones, ya sean ligamentos o en cápsulas que me ayuden a limitar el movimiento y estabilizar, ¿sí? En rodilla también es una zona común, tenemos varios ligamentos en donde podemos aplicar en ligamentos colaterales, lateral, medial y en forma que me ayude la cápsula anterior principalmente y puedo tener correcciones mecánicas de esa manera, ¿sí? En la zona lumbar tengo aplicación, puedo tener una corrección mecánica, ¿sí? Con el famoso asterisco, en donde puedo aplicar una serie de bandas con tensión máxima una sobre otra y formar un asterisco y crear una corrección mecánica miofacial en una zona de un dolor en específico, ¿sí? Podría ser una lumbalgia mecánica en este caso. Corrección de espacios o para la inflamación o procesos de linfedemas. Vamos a utilizar los famosos pulpitos, por ejemplo, en donde si estoy en el miembro inferior, necesito anclar en el hueco popliteo, que es una zona una zona enriquecida de ganglios linfáticos, necesito anclar y de ahí partir mis pulpitos hacia la parte inferior para promover que la tensión lleve la linfa y la inflamación hacia los ganglios más proximales, en este caso el hueco popliteo, ¿sí? Si estuviera hablando en esta zona, entonces necesito anclar cerca de la ingle, que es una zona enriquecida de ganglios linfáticos, y dirigir mis pulpos hacia inferior, ¿sale? Si estoy en el miembro superior, entonces aplico la misma teoría en la parte del codo anterior y en la zona axilar. Para cabeza y cerca del pecho me podrían servir las cadenas ganglionares cervicales, ¿sí? Anclo en cervicales y de ahí dirijo ya sea hacia la mandíbula o ya sea hacia el trapecio o ya sea hacia el hombro,